Buenas, buenas. ¿Todos listos? Zoila, ¿cómo estás? Salud, Zoila. Rosy Díaz. ¿Cómo estás, Eudaldo? ¿Ya estás en casa? Judy, buenas. Zoila Molinea. Paito, buenas. Cristian, ¿cómo estás, Cristian? La cita. Hoy día tenemos un tema, y como siempre digo, muy especial. Ustedes deben haber leído ya la promoción que mandó mi esposa. Su voluntad es buena, perfecta y agradable. El tema de la voluntad de Dios es un tema que a veces es difícil tratar y a veces no hablamos mucho de la voluntad de Dios porque no podemos a veces descifrar. Hoy día tratamos de descifrar algo para que usted comience a buscar la voluntad de Dios y la encuentre para su vida. ¿Se acuerdan eso del here and now? O sea, aquí y ahora es nuestro ministerio, se trata de eso, de encontrar lo que dice la palabra de Dios, cómo nos afecta hoy día y ahora. Sabemos que en su gran misericordia, en su gran gracia, algún día estaremos con el Señor. Sabemos que los cristianos que nos han precedido están en su presencia en este momento y están gozándose, de los cuales hay muchos seres queridos míos allá en la presencia del Señor. Sabemos de todo lo que ellos hicieron y sabemos que todo lo que han edificado, ¿no? Y a veces, como dicho bien claro, a veces nos entretenemos en toda la historia y en todo lo que hizo, que es importante entenderlo y saber lo que Dios hizo en el pasado. Y también nos entretenemos a veces con cuándo va a venir, cómo va a venir, y ya se acerca, y después la tribulación, y cuánto va a ser cuando estamos en una tribulación, madre mía. Entonces nos entretenemos también en eso. Pero el problema no es eso, el problema es cómo nos afecta hoy día, cómo afecta nuestra conducta hoy día, cómo podemos bendecir a nuestros hijos hoy día, cómo podemos realmente llevar el reino de Dios a cada casa hoy día. Y por eso es importante hablar de la voluntad de Dios, que a veces usted casi no escucha mucho sobre la voluntad de Dios, escucha lindos mensajes, como he dicho, pero a veces la voluntad de Dios es importante entenderla. Y otra vez, la razón que generalmente no se habla es porque no se tiene claramente, precisamente, que es la voluntad de Dios. Como antes dije de la gracia, a veces no hablamos de la gracia porque no entendemos muy bien el concepto de la gracia. Y a veces cuando hablamos de pecado no entendemos muy bien lo de pecado. Hablando de perfección, no queremos escuchar de perfección porque todos son imperfectos. Entonces, buscar la voluntad de Dios es a veces difícil porque es muy etérea. O sea, no la podemos aplicar en nuestras vidas hoy día. Y uno puede decir, yo estoy en la voluntad de Dios, el otro puede decir, estoy en la voluntad de Dios. ¿Cómo asociamos que estoy en la voluntad de Dios? Porque tengo gozo, porque estoy feliz. ¿Cómo podemos saber si yo estoy en la voluntad de Dios? Y eso es bien importante entenderlo. Por eso, vayan agarrando un librito en notas, vaya tomando sus apuntes, porque a veces es difícil cuando me escriben mandarles inmediatamente mis notas, pero ustedes pueden ir tomando las notas. Para mí es importante dos cosas. Una de las cosas que son importantísimas de entender es que el Señor Jesucristo dijo bien claro que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dijo en Mateo, en capítulo 7 lo dijo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. O sea que hacer la voluntad de su Padre es importantísimo, y conocer la voluntad de su Padre es importantísimo, porque si no la hago, entonces no voy a entrar al reino de los cielos. Pero nosotros hemos cambiado un poco eso, y es
porque tal vez por entendimiento no importa hacer la voluntad de Dios, solamente hay que hacer la mano, hay que pasar adelante y entender eso. Y no hay que hacer la voluntad de Dios para poder entrar. Sé que somos salvos por gracia. Sé claramente que el Señor ha hecho todo el trabajo. Pero el Señor quiere que tú entres al reino de Dios, que tú estés en el reino de Dios. Y la manera que tú entras al reino de Dios es haciendo la voluntad de Dios, o la manera que tú te mantienes en el reino de Dios, te mantienes en el reino de Dios, estás constantemente en el reino de Dios, es haciendo la voluntad. Acuérdate que Dios nos creó y nos puso un medio ambiente ideal, y lo que sacó al hombre del medio ambiente ideal es la desobediencia. Y por eso acá dice bien claro, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si esa es la manera de entrar en el reino de los cielos, entonces usted debe saber la voluntad del Padre y debe saber bastante de la voluntad del Padre y debe comenzar a hacer la voluntad del Padre. Y vamos a tratar de ayudarlos en este estudio. O sea, ese estudio es importante para eso. Si usted conoce otro hermano creyente, yo le aconsejo que lo comparta y se lo va a saber. Si usted tiene un grupo de oración o un grupo de estudio, le aconsejo que lo estudie con esto. Puede pasar un clip o puede pedirme las notas, aunque ahora no estoy tan seguro de las notas, pero puede pedirme las notas y yo se las mando y usted las puede enseñar después, por supuesto, de haber escuchado este mensaje. O sea, lo puede hacer de varias maneras. Y también seguro en la noche mi esposa va a poner este video en YouTube y va a poner las notas en YouTube, porque en YouTube sí aparecen las notas y ustedes lo pueden tener ahí. Por eso su voluntad sabemos que es buena. En la Biblia dice buena, agradable y perfecta, pero en el título me pareció más bonito ponerle buena, perfecta y agradable. O sea, para aquellos que son bien estrictos en el orden y todo eso, ¿no? Tan importante es el reino de Dios que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando nos enseñó a orar, siempre en todas las expresiones que tenía, hacía dos cosas. Ataba de una manera el reino y la voluntad de Dios, el reino y la voluntad divina. Siempre los ataba de alguna manera. Y por eso en la primera oración que nosotros escuchamos, que nos enseña el Señor, dice, Padre nuestro, que venga, o sea, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y al instante va a decir, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero, ¿qué voluntad? ¿Cómo puedo conocer esa voluntad? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, no solamente es importante, por lo que mencioné antes, que es clarísimo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, hacer la voluntad. Y para eso les digo que deben conocer la voluntad de Dios. No solamente era importante en eso lo que dijo el Señor, sino cuando nos enseñó a orar, siempre Él ató el reino de Dios con la voluntad divina. Y por eso, ¿qué es que venga tu reino? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, el reino de Dios es que se haga su voluntad. Y los que participan en el reino de Dios, según el versículo que les dije anterior, en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. En pocas palabras, y los que están en el reino son los que hacen la voluntad de Dios. Claro, es eso, es claro, ¿no? O sea, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, el reino es cuando haces la voluntad. ¿Está bien? O sea, el reino es cuando se hace la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los habitantes del reino? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso es bien importante conocer la voluntad de Dios. A veces no escuchamos mucho, lamentablemente, la voluntad de Dios, ni cómo encontrarla, ni en qué consiste y todo. Y este es una especie de curso, no sé, mensaje, estudio, en que te puede ayudar esto y yendo cada versículo y versículo puedas entender más y aplicarlo a tu vida. Porque acuérdate que el Señor a través de la palabra está hablando a todos los creyentes, a todos los cristianos. O sea, no vas a encontrar tal vez algo particular, aunque han sacado una teoría de que una palabra de Dios puede ser hecha para ti y le ponen un nombre, etcétera, etcétera. Pero lo que trato de decir es cierto que la palabra de Dios entra lo más profundo a ti, pero lo que trato de decirte es que no vas a encontrar algo que diga tu nombre. Douglas, esta es la voluntad para ti, pero vas a entender que si eres hijo de Dios,
esta es la voluntad para ti. Porque está hablando a los hijos de Dios, está hablando a los creyentes. El apóstol Pablo fue el más atrevido. El apóstol Pablo fue el que define la voluntad de Dios de esta manera. Y dice que podemos comprobar, o sea, podemos saber, podemos vivir, podemos tocar, si se podría decir, podemos comprobar la voluntad de Dios. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la palabra comprobar es bien importante, comprobéis, o sea, lo podemos ver, lo podemos saber y podemos saber por ende si estamos andando en ella o no estamos andando en ella. Y podemos saber, pero como les dije claramente, a veces es tan etéreo que no lo podemos llegar a concluir si estoy en la voluntad de Dios y no estoy en la voluntad de Dios. Y otra vez le doy una oportunidad más de agarrar un lápiz y un papel. Es bien importante porque de repente Dios trata de decirte algo a través de esto y puedes entender eso. Si lo apuntas y lo tienes para ti, puedes ayudar a otras personas. La primera cosa que tenemos que aprender cuando Pablo menciona estas cosas, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, nos dice que hay tres condiciones para que usted pueda comprobar, para que usted pueda conocer, para que usted pueda ver la voluntad de Dios. La primera tiene que ver con nosotros y con Dios. La primera condición dice es que tenemos que entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dime si no suena fuerte eso. Dime si no suena como grande. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, significa que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa, Señor, aquí estoy. Te entrego mi voluntad, te entrego mi ser, te entrego mi mente, te entrego mis deseos, te entrego mis pasiones, te entrego todo, Señor, y los crucifico para ser tuyo. Por eso dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, usted lo debe haber escuchado miles de veces en la iglesia, miles de veces en la iglesia, pero no lo entiende así. Pero es el mismo significado, solamente como ha avanzado, se ha modernizado. Es cool ahora, pero no significa eso. Y es confesaos con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Decir Jesús es el Señor es presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero Señor, imagínate, mis amigos colombianos que me están viendo ahorita, mis amigos colombianos, a todo el mundo le dicen Señor. Pero Señor significa que tú eres mi amo, es Kyrios, la palabra es Kyrios, eres mi amo, ya mi vida no me pertenece a ti. Y por eso es presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es confiesa con tu boca el Señor. Nosotros ahora confesamos con nuestra boca el Señor, levantamos la mano y nos vamos al mismo bar que estuvimos. Nos vamos al mismo barrio, nos vamos a la misma casa, no ha pasado nada. Jesús no es Señor de nadie, solamente he confesado con mis labios. O sea, con mis labios. Este pueblo de labios me alaba, pero en vano me alaba porque enseñan solamente mandamientos de hombres. Y por eso es tan importante decirle que es mi Señor, es consagrarme totalmente, es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Es lo único que yo puedo hacer. El resto pertenece al Señor. La otra cosa que tengo que hacer, yo vivo en un mundo que promueve miles de cosas. Promueve a veces aborto, promueve a veces transgender, promueve miles de estilos de vida. Yo no estoy para pelear contra esos estilos de vida acá, porque va a ser casi imposible, porque sé que el príncipe de este mundo va a tratar de destruir a todas estas personas. Pero les digo claramente, yo sí no debo conformarme a lo que dice la mayoría. Y si te das cuenta, en la evolución o en el crecimiento de la iglesia, más es el mundo que invade a la iglesia que la iglesia invade al mundo. Mañana va a salir cualquier estilo de música y vas a ver que pasado mañana está en la iglesia. Mañana sale cualquier estilo de dinero, de marketing y todo, y vas a ver que mañana va a estar en la iglesia. Cada día más es lo que el mundo coopera en la iglesia que lo del Espíritu Santo y Dios coopera en la iglesia. Qué difícil decir eso, ¿no? Por eso dice Pablo que la segunda condición
Y bien importante es esa. La segunda comisión es: no os conforméis, la segunda condición, perdón, no os conforméis a este siglo. No conformes, no sigas la filosofía de este mundo. No comienzas, trata de aclarar lo que es. Por eso necesitamos la palabra de Dios, ¿no? Porque si no, va a entrar. Si te das cuenta, es poquito a poquito. La Biblia va disminuyendo y más es el concepto humanístico, el concepto todo que llena la iglesia. Hermanito, hermanito, hermanito. No, ya el pecado es como un deporte. El pecado es como un deporte. Pecamos tantas veces diarias y tantas veces durante la semana. Vamos a pecar de lunes a sábado y el domingo vamos a venir a pedir perdón, porque ahora estamos en el mundo, estamos en la sociedad, no podemos ser tan estrictos. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que consentir todo. Entonces, es bien importante. Está bien. No voy a luchar contra ellos, no voy a insultar a ellos, no voy a hacer otro, porque yo he venido para hablarles a ellos. Pero ¿sabes qué? Yo sí no me voy a conformar a este siglo. Mi cabeza no va a estar llena de estas cosas, sino va a estar llena de la palabra de Dios. Y la tercera condición es porque ya nos han invadido. Tú ya tienes el dinero metido en la cabeza, tú ya tienes la filosofía, tú ya tienes la evolución, tú ya tienes el Big Bang, tú ya tienes todo en la cabeza. Te tienes que transformar. Tienes que pedirle a Dios que te vaya transformando. Y por eso es bien importante: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primero, entregar mi cuerpo en sacrificio vivo agradable, que es lo mismo que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Lo segundo es: no te conformes a la filosofía de este mundo. Vas a escucharla, te van a meter miles de cosas, no vas a saber ni para votar, si voto para republicano, para demócrata o para el medio, no sabes nada, te van a meter todo en la cabeza, te vas a olvidar del reino de Dios, te vas a olvidar de la justicia de Dios y al final lo vas a ver a Dios muy lejano. Hasta tu templo, todo esto va a ser diseñado al estilo de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y ahí viene lo importante, porque es un proceso. Transformaos, la transformación es un proceso diario del Señor. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y cuando terminas estas tres, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la primera parte. Ahora, podemos aprender algo por lo que ese algo demanda. En otras palabras, podemos aprender lo que es la voluntad de Dios para mi vida por lo que demanda la voluntad de Dios para cualquier vida. ¿Estamos bien? Puedo aprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida viendo lo que demanda Dios para cada vida, para toda vida que se acerca a Él, para toda vida que ha presentado su cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable, para toda vida que no se ha conformado a este siglo y para toda vida que se está renovando día a día por medio de la transformación de su entendimiento, la renovación de su entendimiento. Por eso es tan importante. O sea, ¿qué demanda? ¿Qué demanda la voluntad de Dios para todas las personas que se acercan a Él? La primera cosa que demanda es el mayor acto de fe. Y eso es lo que me sorprendió a mí, porque siempre ha sido para mí el mayor acto de fe. ¿Sabes cuál es el mayor acto de fe que existe? El dar gracias a Dios en todo. En pocas palabras, Dios, tú estás en gobierno de todo. Tú gobiernas todo, tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado y por eso te doy gracias a Dios en todo. Hay un virus ahorita que está matando gente, te doy gracias, Señor. No lo entiendo, pero sé que tú estás en control. Yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida, tú vas a hacer algo en la vida de los demás a través de este virus chino que no deja en paz a nadie. Uy, le hice caso a Trump, al presidente Trump, le hice caso, dije virus chino, no dije COVID-19. Dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué demanda la voluntad de Dios? Primera cosa que demanda, da gracias a Dios, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, tú me puedes justificar que es una locura, ¿cómo vas a dar gracias y cómo voy a dar gracias por esta cosa que está pasando? Hermanos, es la voluntad de Dios. Por eso dije, es el mayor acto de fe, demanda el mayor acto de fe.
Y el mayor acto de fe es dar gracias a Dios en todo. Qué difícil, ¿no? Dar gracias a Dios por lo que está pasando al costado, que no entiendo, a veces por mis hijos que se están separando, las circunstancias. Señor, te doy gracias porque no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú en este momento lo puedes tomar y guiar a mis hijos, guiar a mis nietos, guiar a mis padres, guiar a todo. Sé que en este momento, Señor, tú lo puedes hacer. Señor, sé que mi esposo está en el hospital, sé que mi esposa está en el hospital y te doy gracias porque al menos está en el hospital y va a recibir tratamiento y sé que tú vas a obrar de una manera u otra. Da gracias a Dios en todo, es el mayor acto de fe. Pero no solamente es el mayor acto de fe, es lo que demanda la voluntad de Dios, porque dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, ¿es difícil hacer la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Sí. No es nada fácil. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces yo no entiendo lo que está pasando, pero sé que tengo un arma poderosa, darle gracias a Dios. Darle gracias a mi Padre, porque sé, escúchame esto, le doy gracias a mi Padre porque sé que Él está en control y Él nunca ha perdido el control y Él puede parar este virus con un dedo. Por eso para mí es importante entender. Puedes hacerme otras preguntas, ¿y por qué no lo para? ¿Y por qué no lo hace? Y podemos discutir otras cosas, pero lo primero es darle gracias a Dios y rendirse a Él en el mayor acto de fe. La otra cosa que demanda la voluntad de Dios, ya entendieron la primera, ¿no? La segunda cosa que demanda la voluntad de Dios es que tú hagas el bien. Pase lo que pase, tú hagas el bien. Hablen mal de ti o no hablen mal de ti, tú hagas el bien. Te ataquen o no te ataquen, tú hagas el bien. Y no puedes ser vencido por el mal. Siempre tienes que hacer el bien. Porque porque lo dice la palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, eso nunca pierde. ¿Sabes? Yo siempre he tenido personas, me presentan en sitios para discutir y cosas así, para hablar y para diálogos y todo. Yo nunca he tenido problemas en la vida diaria con las discusiones y todo, porque aprendí esto bien. Haz el bien, desea el bien a la persona que te ataca, bendice a la persona que te insulta, siempre haz el bien. Y haciendo el bien, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nadie puede, antes te he dicho, nadie puede discutir lo que ha pasado contigo. Pueden discutir ciencia, pueden discutir no creo, no es eso, yo no pienso que vino, yo no pienso que abrió el mar. Pueden discutir miles de cosas, pero nunca van a poder discutir lo que Dios ha hecho en ti. Y lo que Dios ha hecho en ti ha puesto algo dentro tuyo que se llama Espíritu Santo, que es el mismo. Y Él se encarga que tú siempre hagas el bien. Pero al final tú le debes permitir a Dios eso. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entendemos, ¿no? Demanda que hagas el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, la voluntad de Dios no es solamente que hagas bien, ¿eh? La voluntad de Dios es que hagas callar a los ignorantes. Esa es la voluntad de Dios. Y para eso tu vida lo va a hacer. No solamente tus labios y los que hablas, porque al final se van a rendir. Te dices, ¿sabes qué? Explícame qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que lo haces? Y vas a esperar el tiempo, porque haciendo el bien vas a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. La otra demanda, y es un poco más profunda y un poco más difícil. Y es una demanda que a veces me han criticado mucho porque yo predico mucho sobre esto. Y me dice, una vez un muchacho se molestó conmigo, me dijo que yo siempre hablaba lo mismo, pero no es lo mismo. Es una necesidad, es una demanda. Y Dios quiera que puedas entender tú esta demanda. Esta demanda es el mayor acto de transformación. Es tú entrar al mayor acto de transformación. Porque Dios va a hacer algo en ti. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios en ti? Te va a hacer santo. Y eso es permitirle a Dios. Señor,
el mismo Señor, el mismo Pedro dijo, sed santo como nuestro Padre que es santo. El mismo Señor Jesús dijo, sé perfecto como nuestro Padre está perfecto. Nosotros les tenemos miedo a esas palabras. No le tengas miedo porque el que hace la obra es Él. Lo único que tienes que ser tú es, como dijimos al principio, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, agradable a Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios demanda entrar en el mayor acto de transformación, que es vuestra santificación. No se trata que se quede todo el día el mismo testimonio. Yo era borracho y ya no tomo. Yo era borracho y ya no tomo. Yo era borracho, hoy caí. Yo era borracho, caí y ahora era borracho y ya no tomo. No se trata de eso. Se trata de ir de paso en paso hacia el Señor, caminando, poco a poco, caminando. Y Él te va transformando. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿has escuchado antes que la voluntad de Dios es vuestra santificación? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Es la separación tuya para Él. Es una persona que puede cumplir 1 Juan capítulo 3, el verso 9. Te lo dejo de tarea, ¿qué tal? Porque si lo digo ahorita, van a parar y van a preguntar mucho. 1 Juan capítulo 3, el verso 9. Porque esa es vuestra santificación. Vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No solamente demanda todo eso, déjate cosas, pero las cosas que hemos leído, demanda el mayor acto de fe, que es gracias. Demanda el hacer bien constantemente, a pesar de que te insultes, a pesar de que todos, bendecir a todos y hacer el bien, ¿no? Para que hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahora es demanda que entres en el mayor acto de transformación. Madre mía, qué fuerte. Porque dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cada vez que te presentas, que te he aconsejado 3 veces al día, ¿te acuerdas? Cada vez que te presentas al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, santifícame, Padre Santo, santifícame. Señor, transfórmame, Padre Santo. Límpiame, Señor, porque quiero ser tuyo. Transfórmame, Señor. Es la disposición. Y esa es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, no solamente eso, ¿no? Demanda, no solo, escúchame esto ya, porque es difícil de entender a veces. Demanda no solo guardar su palabra, sino anunciarla. O sea, demanda que tú anuncies, que no te avergüences de la palabra de Dios, sino que la hables en todas partes, la palabra de Dios. Aquel cristiano que guarda en secreto la palabra de Dios está frito. Yo tengo una estrategia, te voy a decir con toda honestidad, yo no voy gritando la palabra de Dios, sino voy haciendo primero lo que es el bien, O sea, comienzo con mi testimonio, con mi conducta. Comienzo a estar en medio de los médicos, en medio de los doctores, en medio de los científicos, estoy con mi conducta. Y ahí viene una persona y se acerca porque me encuentra nice o me encuentra todo y comienza a hablar conmigo y ahí cuando tengo la oportunidad hablo con él. Yo acepto todo tipo de paciente, yo no les hablo del Señor al instante, me preocupo de su mal, nomás el diagnóstico, pero al final terminamos hablando de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el paciente me pregunta para hablar de Dios. Por eso es tan importante entender, yo nunca voy a dejar de hablar la palabra de Dios, la voy a hablar delante del gobierno, la voy a hablar en la universidad, la voy a hablar en todo y nunca me voy a avergonzar del Evangelio, nunca me voy a avergonzar de lo que Dios ha hecho conmigo. Pero en estrategia es mostrar primero, tú eres una persona que da gracias a Dios, porque es el mayor acto de fe, una persona que siempre está haciendo el bien y tú eres una persona que va siendo transformado por Dios y por eso dice a su propia imagen y las personas ya te comienzan a ver diferente por el amor que tienes, por la paz que tienes y por la fuerza que tienes. Te comienzan a ver diferente y te comienzan a escuchar y te comienzan a hacer preguntas y eso es bien importante y ahí tienes que hablar porque la voluntad de Dios demanda no solo guardar su palabra sino anunciarla. Esto lo dice en Salmo 40, el verso 8 al 10 dice así lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, dime, ¿cómo has hecho mi voluntad? Douglas, ¿cómo has hecho mi voluntad? David, él se escribió el Salmo, ¿okay? ¿Cómo has hecho mi voluntad? Primero, he anunciado justicia en grande congregación.
he anunciado justicia. A todo el mundo, grande congregación, he anunciado justicia. He aquí, no he refrenado mis labios no han callado. Tú sabes, hay muchas personas que en el bien de no fastidiar, en el bien de no ser apabullado, siempre ven malos comportamientos a su lado y nunca callan. Que el Señor juzgue, que el Señor juzgue, pero nunca dicen lo que deben decir. Y dice la palabra de Dios que acá la voluntad de Dios es que no refrenes tus labios cuando ves injusticia. Cuando ves que hay algo que está mal, tú tienes que parar. No tienes que gritar, como estoy gritando yo ahora, ¿no? No tienes que gritar, tienes que decirle bien claramente lo que estás viendo, de una manera asertiva. ¿Sabe qué? Así no es la cosa, coronel. ¿Sabe qué? Así no es la cosa, mi presidente. ¿Sabe qué? Así no es la cosa, pastor. Usted está haciendo algo que es fraude. Usted está haciendo algo que está mal. Usted lo debe decir, no debe refrenar sus labios, pero lo debe decir con mucho cuidado, asertivamente, no refrenado, y lo debe decir seguro, donde está seguro que viene Dios, porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios no te va a dar nada si tú no le dices a nada a nadie. O sea, si tú no quieres decir, si tú no quieres compartir, o tienes miedo, o quieres estar políticamente correcto, Douglas, no digas esto, Douglas, no digas el otro. Yo voy a tener que refrenar mis labios. Y no voy a refrenar mis labios. Lo que dice la palabra de Dios, lo voy a decir. Eso es refrenar los labios si es que no lo digo. Por eso de aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, yo no he refrenado mis labios. ¿Qué más dice? No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. O sea, la justicia salió. Yo hice justicia. Por favor, no dejes pasar. Si alguien está robando, no pares. Acércate al hombre con amor. Acércate, dile no robes. Si alguien está manipulando, no acepten, bueno, allá ustedes. No vas a tener nunca, ni vas a entender nunca la voluntad de Dios. Porque Dios pone personas como Natán. Natán fue donde David y le dijo claramente lo que estaba haciendo. Personas con Jeremías que lo metían al pozo y los ponían a todo para que decirle al rey lo que sea. Lo mandaron matar, le mandaron hacer de todo. Pero ¿sabes qué? Él nunca encubrió su justicia. Nunca encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Y dice bien claro, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, o sea, en montones de frente de personas y lo que están viendo. Siempre es importante, porque a veces con esto de la tolerancia, con eso que debes, no digas, con eso de ser políticamente correcto, por eso todo el mundo odia al presidente Trump, porque no es políticamente correcto, con eso de ser políticamente correcto, no puedes decir eso, no digas esto, no digas color, no digas la piel, no digas el otro, porque esto ofende. Muchas veces hemos pasado eso, que la palabra de Dios ofende a otros. De política y religión no se habla acá. O sea, es bien importante entender, porque lo primero que debe hablar es tu vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? El dar gracias a Dios, el hacer el bien y tu santificación. O sea, 3 partes que afectan tu vida. Porque si no eres santo, no haces el bien y no das gracias a Dios en todo, por favor no hables tu boca, porque no estás en la voluntad de Dios. No estás en la voluntad de Dios, porque ya sería otra cosa, ¿no? Pero si estás en esa voluntad de Dios, lo que te falta ahorita es valor. El valor de callar. Y si no hay ese valor, acuérdate, el Señor es el que te da el poder. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso es tan importante. Señor, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, no los paré. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No, que justo allá que se mueran, pues allá que sea, cada uno sea total, yo cumplo con mi trabajo y no le presto atención a nadie. No tienes idea, ¿no? Tú eres luz del mundo. ¿Qué? ¿Luz de quién eres? ¿Luz de qué parte? Sal del mundo. ¿De qué parte? Si vas a refrenar y vas a quedarte callado, ¿por qué? Porque tienes miedo a perder algo. ¿Tienes miedo a algo? Entonces no has entendido el reino de Dios. El reino de Dios es de valientes, ¿sabes? Y es bien importante, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Oye, qué difícil está esto, ¿no?
Está difícil hasta a veces decirlo, es difícil, ¿no? Es difícil porque sé que muchas personas no van a estar contentas con todo esto, ¿no? Pero yo pienso, hermanos, que es tan importante que tú entiendas eso, porque empecé con esto que es importantísimo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y yo quiero que tú entres al reino de los cielos. ¿Y cómo vas a entrar al reino de los cielos si no te enseño lo que es la voluntad del Padre realmente? Si no te enseño realmente lo que es la voluntad de Dios. Yo pienso, por lo que demanda, tú ya te puedes dar cuenta cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Tú ya te has dado cuenta que por ahí estás quedándote calladito y solapadamente estás permitiendo el pecado ahí, como 1 Corintios. ¿O tú ya has entendido que en esa santificación no estás tan bien? ¿O ya entendiste ahorita en este momento que no estás haciendo bien a todos? Estás haciendo partidos, estás haciendo, este es mi amigo, este no es mi amigo, y no estás haciendo bien a todos. Y por eso los ignorantes que están al lado tuyo no se callan, sino siguen hablando. Y tú sabes bien, y tú puedes decir, no, Señor, hay algunas cosas que te doy gracias. Cuando Trump mandó los 1.200, te di gracias, pero ahora que lo están impidiendo, no te doy gracias. Da gracias a Dios en todo. Pero eso es bien importante porque tú ya sabes la voluntad de Dios siguiendo esto. Y Dios va a comenzar a revelarte más en tu vida. Y lo último, hermano, es esto. Dios demanda que tú recibas un gran ministerio. Mira, tú eres un ministro, no sé si es ministro, en Estados Unidos tienen otra palabra, pero en el Perú ministro es el ministro de salud, el ministro de educación, el ministro. Y Dios nos ha dado un ministerio, y te lo digo que es a nivel de gobierno, porque vas a escuchar las palabras que nos dice que son a nivel de gobierno, o sea, a nivel de poner en práctica su reino acá en la tierra, o que llegue su reino acá en la tierra. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 al 20, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Hermano, ese ministerio es tan importante. Tú no tienes idea cuando veo hospitales, cuando visito personas que están en las cárceles, cuando veo personas que han cometido cosas terribles, lo importante que es el ministerio de la reconciliación. El hacerle saber que Dios está esperando, que Dios quiere a él y Dios lo ama a él. El ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ese ministerio de reconciliación, hermano, es bien importante porque, ¿sabes qué? Según estadísticas, los evangélicos nomás conocen evangélicos y se separan de los que no son evangélicos. Después de unos cuantos años, todos sus amigos solamente son evangélicos. ¿Y por qué? Porque no quieren andar con los pecadores. O simplemente incluyen a los pecadores en su familia. Pero, ¿sabes qué? Nosotros debemos andar en medio de ellos. Como el Señor Jesús invitó a Zaqueo, invitó a Mateo, nosotros también, porque es importante la reconciliación. Es importante que esas personas sepan que Dios los ama. Ellos puedan entender la paz que tú sientes, el amor que tú sientes. Y eso se llama reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escúchame, por eso dije gobierno. Embajadores en nombre de Cristo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tú eres embajador de Cristo. Donde vayas, tu misión es mirar y reconciliar. Reconciliar al mundo, como lo hizo el Señor Jesús, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero ¿sabes qué nos hemos dedicado ahora nosotros? A criticar al mundo. ¿Puedes creer? A hablar mal del mundo. Antifa, no es eso, es lo otro, el otro. Oye, nos hemos dedicado a todo,
pero nos hemos olvidado que nosotros tenemos la paz de Dios. Nos hemos olvidado que nosotros tenemos la palabra de Dios. Mira, tú anda a Facebook y comienzas a mirar todos los cristianos que conozcan, es solamente peleando contra el mundo en lugar de reconciliando al mundo. Difícil, sí es difícil, porque ahora, ¿sabes qué? Nos hemos olvidado de no conformarnos a este siglo. Y ahora ya hemos tomado partidos. O somos de esta izquierda o somos de esta derecha. Y estamos preocupados que van a destrozar el país o estamos preocupados en lo que pensamos. Y comenzamos a hablar mal del uno del otro. Y comenzamos, pero ¿está mal eso? El problema es que te has olvidado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es reconciliar a los que tú odias con Dios. La voluntad de Dios es reconciliar a todos con Dios. Porque dice bien claro, Jesús, aquellos que lo estaban hincando en la cruz, dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Aquel que dijo, sé perfecto como vuestro Padre está perfecto en el cielo, porque si amas solamente a los que te aman, ¿qué es? Te has olvidado del ministerio de reconciliación. Y ese es tu trabajo. Estás tan metido entre cristiano, entre evangélico, que te has olvidado que afuera en el mundo hay uno esperando para ser reconciliado por Dios. Estás como Pedro, solamente en su azotea, ahí orando hasta que Dios se le apareció. Y si no se le hubiera aparecido, nunca hubiera recibido a Cornelio. Estás como Pablo, que estaba predicando solamente a cierta parte hasta que se le tuvo que aparecer un macedonio en sueños y decirle, ven por favor. Si no, nunca hubiéramos nosotros conocido a Dios. Nunca lo del occidente. No se hubiera abierto el cristianismo. Porque ellos tenían el ministerio de la reconciliación. Ellos son embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, por favor, reconciliaos con Dios. No hay cosa más bella que eso, hermanos. ¿Y qué es un reconciliado con Dios? Y muestras tu vida, yo. ¿Quieres ser como yo? Ahora si te dicen no, y es otra cosa. Pero tú eres la carta escrita del Señor. Pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué sé que tú estás en el reino de Dios? Otra vez. Porque tú haces la voluntad de Dios. Y porque has entendido ahora la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dios quiera que me hayas entendido, hermano. Y Dios quiera que hayas podido aplicar esto en tu vida. Puedes pedir las notas, me voy a demorar un poco en mandártelas, pero puedes pedir, he estado bien ocupado en estos días. Pero para mí esta parte ha sido importantísima en mi vida. Este entendimiento ha sido importantísimo en mi vida. Entender todo. Y si te das cuenta, te pongo de una manera clara cómo puedes aplicar la voluntad de Dios en tu vida, cómo puedes conocer, porque ya la estás conociendo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que des gracias a Dios en todo. La voluntad de Dios es que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los insensatos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo pienso que es el punto central de la voluntad de Dios, tu santificación. La voluntad de Dios, en la parte más importante de la voluntad de Dios eres tú, porque tú eres hechura suya. Y por eso es tan importante. Tú eres su demostración. ¿Te acuerdas? Para muestra basta un botón, tú eres. Pero sabes que en la voluntad de Dios no solamente es leer la palabra de Dios y estar en tu cuarto a solas, no tienes que anunciarla. Tienes que hablar de la palabra de Dios. No puedes refrenar tus labios. No puedes quedarte callado ante la injusticia. Yo sé que te conviene quedarte callado porque nadie se mete contigo, pero eso es cobardía. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y eso fue, si usted lee bien 2 de Timoteo, era que Timoteo se estaba achicando y Pablo le tiene que mandar esa carta tan fuerte. Por eso es tan importante. Y al final, el reino, la voluntad de Dios, demanda recibir un gran ministerio. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie perezca si no hay arrepentimiento.
Y por eso es que alarga el tiempo. Por eso es que alarga el tiempo. Esperando que se arrepienten. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a arrepentir si no hay quien hable de ministerio de reconciliación? Pero es fácil a veces predicar o hablar a través de una cámara como estoy hablando yo. La cosa es mostrar tu vida y ahí están ustedes, mostrando su vida. Yo nomás puedo mostrar la vida a los que están alrededor mío y a los que yo conozco. Pero usted llega a sitios donde yo no puedo llegar y usted puede mostrar, puede mostrar. Y ese ministerio es grande, ¿sabes? Cada vez que lo haces, y lo haces sin teatro, sin nada, sin marketing, y que vengan hoy día y que te arrepientes y ¡achá la bajanda! Nada de esos teatros. Simplemente mostrando amor, paz y fuerzas en el Señor. Es algo sencillo, es algo fuerte, es 1-1. Y así conquistaremos el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Id y predicar este evangelio por todo el mundo. Voluntad de Dios. ¿Y sabes a quién va a utilizar? A usted. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es ser pastor, la voluntad de Dios es ser diácono, la voluntad de Dios es ser obispo, la voluntad de Dios es ser profeta, la voluntad de Dios que tener los big chats? No, la voluntad de Dios es tú, trabajar en ti. Bueno, que Dios los bendiga. Los quiero mucho y ojalá si ha entendido esto y ha podido procesarlo, se lo comparta a otra persona. Mientras tanto, ¿qué tal si ponemos nuestros motivos de oraciones? Te doy gracias porque recién yo me enteré, un muchacho que ya no sabía mucho de él, Chafik, se enfermó de COVID-19. Él iba a nuestra iglesia, o sea, Chafik, y se enfermó y estuvo en el hospital 3 días y estuvo con neumonía, pero Dios le ha dado la victoria, gracias a Dios. Y Chafik, que te mejores y sigas adelante, que Dios te bendiga enormemente. Y hemos estado orando por diferentes personas, me han mandado notas diciéndome que ya se hizo el milagro del Señor. Y también quiero que oren por la familia la familia de Rocío. Rocío va a nuestra iglesia, es esposa de Jerry, tiene su hermano José, tiene su hermano Daniel y tiene otro hermano en Perú que ahorita no me acuerdo su nombre, el hermano Juan Carlos, y tiene Juan Carlos, y ellos recién anteayer perdieron a su padre. O sea, el hermano Hugo, que visitaba también nuestra iglesia, falleció. Él tenía un cáncer avanzado y falleció. Y yo le pido que oren por ellos en este momento, por todos ellos, por lo que están pasando. Ramón, el famoso Eudaldo, el Daudo en su casa, Ramón afuera, ya venció, parece, el COVID-19, o sea, el virus chino. El virus chino, me da risa cuando el presidente dice el virus chino, el virus chino. Y por eso Dios está orando. Ahora, hay otras cosas que es importante. Tú sabes que a mi consuegro le dio el virus, el COVID-19, y a mi consuegra también le dio el virus por parte de Steve, de mi yerno Steve, le dio el COVID. Y mi consuegro le dio 2 días de fiebre, un poquito mal, y estuvo bien, ¿no? Mi consuegra parece también que es asintomática. Y entonces él ya estaba seguro que puede salir todo, y recibí una carta de Ministerio de Salud, o sea, de Health Department. Recibí una carta y en el Health Department le dicen, por si acaso que usted haya tenido el virus, solamente le da 3 meses de inmunidad. 3 meses. O sea que esto va a seguir hasta 3 meses. Yo creía que uno ya era inmune cuando le daba el virus, pero se ha comprobado que ya no es inmune, que puede caer de nuevo. O sea, Dios quiera y oremos que salga rápido la vacuna o el Señor erradique totalmente eso, ¿no? Entonces vamos a orar por todas las personas que me han puesto y vamos a seguir orando. Ok, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia. Y te doy gracias por esta lección de la voluntad, Señor, y de tu voluntad. Y te doy gracias porque sé que tú me la diste, Señor, y tú me abriste los ojos para poderla entender. Y esto cambió totalmente mi vida. Y te pido, Señor, que pasen los demás también, Señor, y que tengamos muchas personas que nunca refrenen sus labios, sino hablen la verdad delante de todos, Señor.
que no traten de ser políticamente correctos, sino traten de ser, Señor, espiritualmente correctos. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre